Entonces, para iniciar con este seminario vamos a presentar a la expositora que nos impartirá la presente sesión. Ella es Araceli Martínez, licenciada en Psicología, especialidad en Metodología de la Enseñanza, diplomada internacional de terapia breve e hipnosis clínica ericksoniana, diplomada avanzada en terapia breve sistémica y especialización en hipnosis. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Araceli para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Araceli. Muchas gracias, María Jesús. Buenas noches a todos. Bueno, no sé desde dónde estén ahorita ustedes, pero pues aquí yo estoy en Guadalajara y está haciendo muchísimo calor. Nos estamos quemando. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a ver qué alcanzamos a ver en este seminario, que ojalá y les guste mucho. Y se inscriban al curso que va a estar mucho más completo. Aquí solo les voy a dar algunas peculiaridades de lo que es la terapia breve enfocada en soluciones. Les voy a comenzar a compartir. ¿Se ve? Sí se ve. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, yo le puse peculiarmente solucionistas. Son algunas peculiaridades de la terapia breve enfocada en las soluciones. Esta parte de lo que es la terapia breve enfocada en las soluciones, pues tendríamos que irnos como a ver un poquito los antecedentes, de dónde sale esto, ¿no? Porque dicen la terapia breve enfocada en soluciones. Mucha gente dice, ¿cómo que una terapia breve? Una terapia breve no sirve, ¿no? Y entonces, pero déjenme decirles que sirve y para todos los problemas, ¿sí? Aquí nosotros vamos a ver qué es peculiarmente importante en esto. Pues la visión cambia de una visión de causa y efecto, ¿sí? Va a ser una visión circular, ¿no? En las interacciones del sistema de nuestro cliente, pero también en todos los sistemas de nuestro cliente. Incluso vemos el sistema intrapersonal, que es en uno mismo, ¿sí? Nosotros somos un sistema completo. Entonces, pues, de acuerdo a todo esto, déjenme ver cómo puedo. Ok. Entonces, de acuerdo a esto, tengo que acomodar esto, permítanme. María Jesús, ¿me puedes ¿Sí? ayudar? ¿Qué Sí. necesitas? Dice pausar uso compartido de pantalla. ¿Para qué es eso? Para dejar de compartir tu pantalla. Ah, ok, perfecto. Es que me salió, dije, no quiero regarla. Sí, Ah, sí, ok, sí, no te es como preocupes. le moví, dije, ay Dios, ¿qué hice? Ok, bueno. Vamos a ver ahorita unos antecedentes históricos de cómo la visión sistémica, la visión circular comienza a fluir. Y esto pasa en los años 50. Anterior a esto, pues todo estaba basado en el psicoanálisis, en lo intrapsíquico, todo se veía de parte, o sea, todas las anormalidades, los trastornos y todo lo que presentaba una persona tenía que estar relacionado con la madre, ¿no? O sea, la madre era la provocadora, era la mala del cuento, ¿no? El logro de la película, ¿no? Y entonces, esto comienza con esta visión sistémica porque un grupo de psiquiatras con esta visión psicoanalítica, pues ven a pacientes esquizofrénicos y dentro de esos pacientes, de esos grupos de pacientes esquizofrénicos, pues comienzan a ver que esta visión, este modelo intrapsíquico, pues no estaba dando como resultados, los resultados que se querían esperar, ¿no? Entonces, pues entra como
esta parte está viendo de manera diferente las cosas, pero de todos modos en esta etapa entre lo psicoanalítico, lo intrapsíquico y la parte sistémica, interaccional, la circularidad, hay como una mitad donde comienzan ya ellos a observar que pues tenían ciertas actitudes los pacientes esquizofrénicos, pero que también la familia estaba aquí inmiscuida, ¿no? Entonces, más o menos para entre 1942 y 1962, estos dos personas, Frida Fromm y John Rosen, pues son como un parteaguas, algo muy importante, porque ellos comienzan a ver que la relación, sí, ya no era todo intrapsíquico, pero Frida como comienza y dice, ay, es que, ¿saben qué? Que la madre de los esquizofrénicos, pues también está mal, ¿no? Entonces le llamó una madre esquizofrenogena, ¿no? Entonces, le dice, no, después se une John Rosen y le llaman la madre perversa. Y de pasar de una diada, porque luego ven también que el padre también tiene que ver, ¿no? En esta parte de la esquizofrenia del paciente. Entonces pasa de ser madre e hijo, pasa a ser mamá, papá, hijo, ¿no? Donde estos están influyendo constantemente. Entonces ya vemos aquí que comienza una visión sistémica de las cosas, ¿no? Más tarde, no son los únicos autores, pero saqué nada más algunos como muy importantes, ¿sí? Lyman Wine, más o menos en 1954, comienza a trabajar con familias de esquizofrénicos, ¿no? Murray Bowen, que atendía un grupo de niños con psicóticos, y fue el primero que internó a toda la familia junto con sus hijos, ¿no? Parece que fueron como 7 familias que los internó juntos con los hijos para ver cómo se movía, cuáles eran las características de esta familia, cómo se estaban relacionando, ¿no? Y luego ya nos pasamos a Ivan Nagy, ¿sí? Del Instituto de Filadelfia, que junto con otros funda en Estados Unidos un centro donde formaban terapeutas en terapia familiar, que ellos le llamaron después como la terapia contextual, ¿sí? O sea, ya se estaba tomando en cuenta como todo esto, pero aún tenía un poquito de tintes de lo que es el psicoanálisis, de pensar en esta parte intrapsíquica, ¿no? Del problema que estaban presentando, que ellos no le llamaban problema, sino trastornos todavía. Y entonces, ya después vemos que resulta el grupo de Palo Alto, que venían, o sea, también eran grupos de psiquiatras que estaban trabajando con esquizofrenia, y entonces, pero adoptan las ideas de Gregory Bateson, ¿no? Todo este grupo, entre ellos estaba Jay Haley, Wicklen, y después se une Don Jackson, ¿no? Y como podemos saber, Gregory Bateson era antropólogo, ¿sí? Y se dedicó a esta parte de la comunicación humana, ¿no? Entonces, pues traía muy buenas ideas de Gregory Bateson sobre el contexto que era como esa parte influyente, no nada más era el pensamiento de la misma persona, sino que influía toda una cultura, todo el contexto estaba influyendo en esto, ¿no? Y que la comunicación no solamente era el emisor y el receptor y el mensaje que se mandaba, sino que había muchas otras cosas que estaban influyendo, ¿no? Como que, bueno, como la experiencia de la persona, como el contexto donde se daba la cultura, como también
las ideas preconcebidas, la enseñanza, todo esto, ¿no? Entonces, Don Jackson después, ¿sí? Introduce su teoría de la homeostasis familiar, ¿no? Entonces, es que la familia siempre está buscando una homeostasis, ¿no? Que todo esté así como el agua tranquila, ¿no? Entonces, entonces la familia no quiere perder su homeostasis, ¿no? Y entonces de ahí se derivan un montón de ideas y para ya más adelante Don Jackson funda el MRI, ¿no? Que nosotros sabemos que este instituto de investigación mental, pues todavía existe y que más adelante va a ser como el parteaguas de ya que se dice la terapia breve enfocada en el problema, ¿no? También tenemos la teoría de la esquizofrenia del doble vínculo, ¿no? De Gregory Bateson, donde se dan mensajes contradictorios y esto provoca o influye en las personas y puede aparecer estos síntomas de esquizofrenia. Ok, bueno, vamos a ver ya lo que es entonces cómo surge ahora sí la terapia breve sistémica de 10 sesiones, porque antes le llamaban la terapia familiar sistémica, pero ahora es la terapia breve sistémica, ¿sí? Ya como les había dicho, tenemos entonces el MRI, ¿sí? La terapia breve sistémica enfocada en el problema, ¿sí? Don Jackson, Fish, Wickland, etcétera, otros más, ¿no? Incluso de Shazer e Inso Kim, que crearon la terapia breve enfocada en la solución, pertenecían a este grupo, ¿no? Y después se separan para crear, dicen, no, pues es que no hay necesidad de estar viendo tanto el problema, porque la solución ahí está, ¿no? Hay excepciones y para qué nos tardamos tanto en ver el problema si está más fácil, ¿no? Entonces crean la terapia breve enfocada en la solución en el Instituto de Milwaukee. Y bueno, ¿qué se basa en la terapia breve enfocada en el problema? Pues se basa, ellos decían, fíjense, todo lo que hacen ellos es con la finalidad de solucionar, ¿vale? Pero esos intentos de solución, pues no les resultan porque hacen más de lo mismo, ¿no? Por decirlo así, están haciendo más de lo mismo de lo que provoca el problema o que lo está haciendo más grande, ¿sí? Entonces, todos los intentos que ellos hacen para solucionar el problema a la familia, pues solamente mantiene el problema o lo agudiza, ¿sale? Y entonces, ¿en qué se basa? ¿Cuál es como ese meollo del asunto también de la terapia breve enfocada en el problema? Pues las excepciones al problema, ¿sí? Cuando no sucede el problema, ¿qué es lo que hacen? La familia, el paciente, etcétera, ¿no? Aquí ya no le vamos a llamar enfermo, trastornado, ni nada de eso. Las etiquetas se quitan. Aquí ya no hay etiquetas, aquí ya no vamos a ponerle un rótulo al paciente, ¿no? E incluso nosotros le llamamos paciente identificado y en la terapia breve enfocada en la solución le llamamos el cliente, no le llamamos paciente, ¿no? Pero para esto, o sea, ya no vamos a diagnosticar trastornos. Vamos a ver soluciones, excepciones a la regla, ¿sí? De cuando no se está presentando el problema. Entonces, esto es característico de la terapia breve sistémica enfocada en la solución. ¿Sí? Las excepciones al problema es lo más importante. Y para eso hay un montón de estrategias, de técnicas que ustedes en el curso van a poder aprender. Y
Y la terapia breve enfocada en el problema, pues son los intentos de solución, pero que no han dado resultado. Ese es el meollo del asunto. Así que vemos esta diferencia, ¿sí? Las dos dicen, cuando mucho, 10 sesiones, así se vende, ¿no? Y yo les voy a decir una cosa, estudios ya aquí en México por el doctor Humberto Charles, que fue el que trajo la terapia breve sistémica a México, ¿sí? Y que ha hecho su modelo, ¿sí? Que es el modelo integrativo en enfoques sistémicos en torno a soluciones, porque el meollo del asunto es el enfoque en soluciones, ¿sí? Él hizo un estudio bastante amplio y en promedio son como 6 o 7 sesiones para solucionar un problema y para que los clientes, ¿sí?, salgan de terapia. ¿Sí? Muchas de las otras corrientes, de los otros modelos de terapia, dicen que eso no sirve, ¿no? Que son para problemas leves, cotidianos, todas estas cosas, ¿no? Y que pues no va a servir, que eso es temporal y no van a presentar otra vez el mismo problema en poco tiempo. Pero los estudios han dicho lo contrario, sí. E incluso ustedes pueden ver cómo se ha proliferado, ¿no?, esto de la terapia breve enfocada en las soluciones, sí, y los resultados que ha dado, y ustedes pueden, si quieren, pueden Entonces, pues estábamos en esto, ¿no? Que para que la terapia breve enfocada en soluciones, pues tiene un montón de ventajas, de beneficios, porque pues en este tiempo lo que nosotros necesitamos es que, pues es rapidez y es eficacia, ¿no? O sea, al cliente le sale mucho más barato, gasta menos dinero, pero también menos tiempo, ¿sí? Y el problema se soluciona. Además, la solución está en sus manos, ¿no? No es el terapeuta, no soy yo quien te va a curar, ¿sí? Como en otros modelos, ¿no? Acá el terapeuta es el responsable de curar al paciente. Aquí vamos nosotros a trabajar juntos, vamos a coparticipar, ¿sí? Tanto tu cliente como tú, la familia y tú van a hacer un nuevo sistema donde van a participar y van a cooperar para la solución del problema, ¿no? Entre esos precursores, pues también tenemos, por ejemplo, Milton Erickson, que hizo terapia a la medida, es el primer solucionista y que se basaron muchos de estos autores en esta parte de que Milton Erickson era un solucionista y hacía terapia a la medida, creía que todas las personas tenían esos recursos para salir adelante, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas otras características propias de la terapia breve enfocada en soluciones, ¿sí? Uno de ellos es que tiene como premisa el hecho de que esto que yo les decía de Milton Erickson, que todas las personas poseen alguna clase de recursos o de competencias, ¿sí? Tienen recursos positivos para salir adelante de cualquier problema, pero también, o sea, son los expertos.
o sea, nosotros creemos como solucionistas que ellos son los expertos en su problema, pero también en su solución. Entonces, ¿cuál va a ser mi labor como terapeuta? Ayudarles a encontrar esas fortalezas, esos recursos positivos, esas excepciones al problema que ya han hecho. Las excepciones siempre las hay, solo que a veces son espontáneas y no nos fijamos, ¿sí? Al último voy a dar esta parte de un mapita muy hermoso y de mucha utilidad, ¿sí? Entonces, no nos concentramos tanto en el problema. Claro que se habla del problema, pero no concentrándonos absolutamente en el problema, sino que nosotros, como yo ya les había dicho, los solucionistas nos aferramos a las excepciones al problema, ¿sí? Está basada también en el constructivismo y construccionismo social, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí, no? O sea, nos dice el constructivismo, nos dice la forma en que cada persona vemos nuestra realidad. Cada uno de nosotros construimos construccionismo social, construimos nuestra propia realidad al estar en un contexto relacionados, aprendiendo, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, hay tantas realidades como personas hay en el mundo, ¿no? Entonces, esta parte del constructivismo y construccionismo social es muy importante para nosotros de terapia breve enfocada en soluciones, ¿sí? O sea, cada suceso, cada acontecimiento es muy particular y muy individual para cada persona. ¿Sí? Un mismo acontecimiento se puede vivir de muchas maneras y uno crea su propia realidad acerca de eso, aunque mucha gente lo haya vivido, pero de acuerdo a la experiencia que nosotros traemos nuestro bagaje y a todo lo que hemos pasado con experiencias y todo, pues eso nos hace ver la realidad de una forma diferente a los demás, ¿sí? Como yo les había mencionado, pues también el diagnóstico, ¿no? No damos diagnósticos, no diagnosticamos ni ponemos etiquetas a los pacientes. Claro que tenemos que saber, porque cuando nuestros reportes así no lo piden, por ejemplo, hay normas para llevar un expediente clínico, ¿no? Entonces nos piden que tenemos que poner un diagnóstico, pero no nos basamos en el diagnóstico nosotros para hacer la terapia. ¿Ok? Internet, entonces yo con mucho gusto les vuelvo a compartir, ¿sale? Si no, yo te lo mando a ti y tú se los puedes compartir a todos los que estuvieron aquí. Sí, no hay Bueno, problema. ¿sale? Pues es solucionista. La familia, como les decía, es vista como esa fuente de recursos igual que nuestro cliente, nuestro paciente identificado, ¿sale? Entonces, la familia va a servir de apoyo, hacemos equipo. La familia es el equipo para que va a ayudar al paciente identificado a buscar la solución. Pero nosotros hacemos equipo con ella, somos copartícipes de esto, ¿sí? Entonces, esta colaboración que hay entre nosotros y los clientes y la familia o los sistemas, ¿sí? Entonces, nos ayuda a nosotros a elicitar todos esos recursos, todas esas experiencias positivas del cliente y nosotros no somos los expertos. O sea, yo les decía, nosotros no vamos a decir, yo te voy a curar, ¿no? Sino que yo voy a colaborar contigo para que encuentres una solución a tu problema. ¿Sí? Fíjense, no estoy diciendo trastorno, estoy diciendo problema, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué, ¿sale? A tu problema lo más pronto posible, ¿no? Entonces, somos copartícipes y nuestra labor es guiarlo y elicitar todos esos recursos positivos y esas experiencias positivas que nuestro cliente ya tiene, ¿sí? Se va a trabajar con metas.
aquí es lo maravilloso, mire. Nosotros vamos a trabajar con metas. ¿Y cuáles metas? ¿Las de nosotros? No. Sí. El terapeuta solo ayuda al cliente a que alcance la meta que él se proponga, ¿no? Esto es fascinante porque nunca te habías puesto a pensar que a lo mejor los que no conocen la terapia breve sistémica, enfocada en el problema o la solución, no te habías puesto a pensar en que no va a ser lo que yo pienso como terapeuta que te conviene a ti, ¿no? Sino lo que tú quieres alcanzar y yo voy a colaborar contigo para que lo alcances. Sí. Entonces, es un enfoque no solo que trabaja con el aquí y en el ahora, no por, sino también en el futuro. Y no porque no le interese el pasado, sino que nosotros creemos que en el aquí y en el ahora se pueden solucionar cuestiones pasadas. ¿Sale? Sí pueden estar provocadas por algunas cuestiones que sucedieron y todo esto. Lo vemos, por ejemplo, en estrés postraumático, ¿no? Pero se puede solucionar en el aquí y en el ahora y viendo un futuro prometedor, ¿sí? Donde ya se haya solucionado ese problema, ¿no? Entonces, esto es totalmente basado en las excepciones al problema y viendo una visión futura, ¿no? El pasado sí nos interesa, pero no para escudriñarlo y para ver si fue este trauma de que la infancia que tenemos que trabajar, pues ahí nos pasaríamos toda la vida y estuviéramos viendo de manera negativa los problemas. Y si vemos trastornos, pues entonces nosotros nos vamos a fijar en el problema, todo lo que hagamos va a ser en torno al trastorno. Pero si vemos problemas resolubles, pues nuestra visión va a ser diferente y lo que vamos a hacer va a ser algo diferente, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿sí? Hay algunas cosas, por ejemplo, vamos a ver muchísimas cosas en este curso, pero pues quiero hablarles de algunas así como en específico y claro que no podemos ver en tan poquito tiempo, ¿no? No sé, María Jesús, si podemos reponer esos 10 minutos que me salí. Sí, de todas maneras, no hay ningún problema. Ok, muy bien. Adelante. Entonces, les hablaba, ¿no? Hay un principio, ¿sí? Que se llama concreción de problemas resolubles, ¿no? Y que yo le digo de lo irresoluble a lo resoluble, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos? Nosotros somos co-creadores junto con nuestros clientes, ¿sí? Con nuestros sistemas que van en busca de ayuda, ¿sí? Y algo consiste, una de estas cosas consiste en que hacer desaparecer, ¿sí? Hacer desaparecer la idea de nuestro cliente de que tiene un trastorno, de que hay un problema grave. ¿Sí? Y ustedes han de decir, oye, pero sí lo tiene, por eso va. Claro que sí. ¿Vale? Pero se acuerdan que el constructivismo, el construccionismo nos dice que nosotros nos creamos nuestra propia realidad, ¿sí? Bueno, pues esto lo vamos a lograr, ¿sí? Hacerle creer de que no es algo tan grave, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Reencuadrando, ¿no? Resignificando esa realidad que nuestro cliente trae con él, ¿no? Y que hace que vea el problema mucho más grande y que él no se vea parte de la solución, sino que ve el problema tan grande que entonces no puede hacer nada. Entonces hay que hacer que nuestro cliente crea que ese problema no es tan grave, ¿sí? Y para eso utilizamos algunas técnicas como la de Michael White, ¿no? Algunos de ustedes lo han de conocer, o a lo mejor todos, ¿sí? A Michael White, de la terapia narrativa, que dice que hay que externalizar el síntoma, ¿no?
Y entonces esta externalización del síntoma nos ayuda muchísimo para no reificar la realidad del cliente, es decir, hacer desaparecer la idea de que hay un problema tan grave que lo lleva a terapia, ¿no? Y entonces después vamos a negociar un problema donde sí haya solución. ¿A qué me refiero? Hay problemas que no tienen solución. Algunos clientes van a ir y dicen, no, pues es que tengo cáncer y estoy en fase terminal, ¿no? O los familiares van y piden ayuda porque no saben qué hacer, ¿no? Contra este duelo que ya están viviendo desde antes, ¿no? De un ser querido. Entonces nosotros, o sea, si tú le preguntas, o sea, les preguntas, ¿qué es lo que ustedes desearían? Pues que no tuviera cáncer, que estuviera sano, ¿no? Entonces, eso no se puede arreglar. ¿Están de acuerdo, verdad? Pero lo que sí podemos solucionar es lo que está alrededor de eso. Es decir, ¿cómo me hace sentir el que mi familiar o el que yo me vaya a morir? ¿No? ¿Qué es? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son todas esas, nuestros marcos de referencia que nos están haciendo sufrir y nos están haciendo ver algo fatal, ¿no? Entonces, esto es a lo que me refiero, ¿no? Negociar un problema que tiene solución. Otra de las cosas es que tenemos que empoderar a nuestro cliente, lo tenemos que situar en un marco en que piense que tiene todo lo necesario para resolver sus problemas. Y lo vamos a empoderar. Y esto lo hacemos desde la primera sesión. En el curso yo les voy a enseñar cómo llevar una sesión, una estructura de las sesiones, de la primera sesión y de las sesiones subsecuentes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tipo de clientes vamos a tener, ¿no? Porque aquí lo manejan, así como los clientes, los que son clientes, que se le llaman clientes, que saben que tienen un problema, pero que también son parte de la solución, ¿no? Que están decididos o ya han hecho algo para solucionarlo. Saben que ellos tienen el problema y lo aceptan, ¿no? Otro tipo de clientes es el que demanda, un demandante, ¿no? Que dice, bueno, te traigo a mi hijo o a mi esposa para que la arregles porque está mal y está causando muchos problemas. Ese es un cliente demandante, ¿no? Y también hay ciertas cosas que debemos hacer con los demandantes. Y hay otros que son visitantes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estos niños que nos traen y que nos mandan muchas veces de los colegios, de las escuelas, ¿no? Y que dicen, no, pues es que les dicen a los papás, ¿no? O toma terapia, o se lo damos de baja, o lo corremos, o esto, ¿no? Esos tipos de clientes son visitantes, porque tú le puedes preguntar, ¿no? Le puedes preguntar al chavo y dice, no, pues es que yo no tengo ningún problema. O sea, los problemas son ellos, pero yo no tengo ningún problema. Entonces, ¿cómo tratar a ese tipo de pacientes? ¿Sí? O cuando ah, una esposa o un esposo, ¿no? Un miembro de la pareja dice, no, es que ya no aguanto, si tú no vas a terapia, o sea, pues entonces aquí queda todo. Y entonces uno es demandante y el otro es visitante. ¿Qué hacer con esos clientes, no? Y eso lo vamos a ver en el curso, ¿sí? Ahora también es bien, pero muy, muy, muy importante cuidar nuestro lenguaje, ¿sí? La terapia, nosotros con lo que trabajamos, nosotros no medicamos como los psiquiatras ni nada de esto, pero nosotros, nuestro principal técnica o nuestro principal medicamento es el lenguaje. ¿Sí? Acuérdense que por ahí Pablo Freire dijo, no, con el lenguaje puedes matar o puedes edificar. Y eso es cierto. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuidar nuestro lenguaje terapéutico, ¿sí?
¿Qué hay que hacer? Bueno, nos tenemos que adaptar al lenguaje de nuestro cliente. Tenemos que expresar, y no hablo nada más del lenguaje oral, ¿sí? Hablo de todo el lenguaje, ¿sí?, que nuestro cuerpo habla, nuestra mirada, nuestras posiciones, nuestra mirada, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar a ese lenguaje. Esto crea mucha empatía, es como estar en sintonía con nuestros clientes, ¿no? Y con las personas con las que convivimos, ¿no? Entonces, vamos a expresar de manera exacta, sí, las palabras, pero también las expresiones, ¿sí? Vamos a utilizar sus propias metáforas, sus dichos, ¿sí? Vamos a tener que saber enterarnos de sus aficiones, de lo que les gusta hacer, de las actividades que realizan en el día, para poder nosotros, eso nos va a ayudar para poder crear nuevas metáforas que ayuden a el cambio, a solucionar ese problema, a que se llegue rápido a esa meta que ellos se propongan, ¿sí? Entonces es muy, pero muy importante, ¿sí?, cuidar este lenguaje y ser empáticos con ellos, ¿no? La empatía sigue siendo así como la madre, o sea, te ganas y eres empático, o sea, hay empatía entre dos personas y miren, o sea, la cooperación fluye, ¿no? Entonces, tenemos también que adaptarnos a la modalidad sensorial. Esto viene de la PNL, ¿no? Si la persona, tenemos esos no, si la persona nos habla mucho de que no, yo le dije, me dijo, y cuando escuché y todo, hay ciertos predicados verbales que le llaman, así le llaman, o sea, ciertas palabras le llaman predicados verbales en PNL, ¿sí?, que nos dan como nos hacen darnos cuenta, pues, cuál es el canal, la modalidad sensorial que es más fuerte en nuestros clientes, ¿sí?, en las personas. Entonces, puede ser visuales, auditivas, kinestésicas, etcétera. Entonces, tenemos que también fijarnos en esto, ¿sí?, para ser efectivos y rápidos, ¿no? Entonces, y por último, debemos de encauzar ese lenguaje del cliente, ¿no? ¿Cómo encauzarlo? Vamos a crear realidades con él, nuevas realidades, ¿no? Él viene con su historia, una realidad muy emproblemada, a lo mejor muy fatalista, etcétera, ¿sí? Pero nosotros vamos a encauzar ese lenguaje del cliente a que no lo vea tan fatal, ¿sí? Por ejemplo, despatologizando, como ya decía, con esta técnica de la despatologización, de la externalización del síntoma, ¿sí? Que nos ayuda a que ellos tengan otra visión, ¿no? Me acuerdo de varios casos, pero les voy a contar uno, ¿no? Por ejemplo, ¿sí?, llegan muchos depresivos, o no sé, se vino después con la pandemia, se vino mucha depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Muchos problemas de estos, y muchos problemas de violencia y todas estas cosas. Pero bueno, les voy a contar de uno en específico donde me dice la señora, era como de 75 años esta señora, y ya la he visto ya hace varios años, ¿no? No en la pandemia, ya muchos años atrás, donde me dijo, llega la señora y me dice, doctora, fíjese que yo soy depresiva. Ya traía la etiqueta bien puesta, soy depresiva, pero toda mi familia es depresiva, ¿no? Y entonces yo le dije, platíqueme por qué usted cree que tiene esa tristeza tan grande, ¿no?, tan fuerte. Yo ya le cambié lo depresivo por tristeza, ¿sí? Entonces tenemos que ir como metiendo pequeñas cosas, ¿no? Pequeños cambios en ese lenguaje. No le estamos diciendo que no, porque si nosotros nos oponemos, claro que vamos a perder la empatía y entonces ellos decir, no, pues no me entiende, ¿no? Y no vamos a poder ayudar. Entonces, claro que no les vamos a decir, no, eso no tiene, lo que usted no tiene es depresión, es tristeza. A mí no me, no.
Entonces, platíqueme, porque usted piensa que tiene esa tristeza tan grande, ¿no? Entonces, esto ayuda a que ellas vayan viendo de diferente manera. O sea, el luchar con una depresión es muy diferente a luchar con una tristeza. ¿Están de acuerdo? ¿Con qué será más fácil luchar? ¿Con la tristeza o con la depresión? Entonces, vamos a hacer que el problema se perciba como de manera transitoria. Es una etapa, es esto, el otro. Entonces, vamos a ayudarles a que lo perciban como que es una etapa que va a pasar, ¿sí? Vamos a jugar con esos tiempos verbales, ¿sí? Vamos a decir, oiga, cuando usted salga de esa tristeza aguda, ¿qué va a estar haciendo? Entonces, yo lo estoy metiendo con esta pregunta del futuro, sin el problema, yo ya lo estoy metiendo a imaginarse, ¿sí? ¿Qué puede hacer diferente? Y algunos te van a poder, te dicen, ¿no? No, pues no sé, no. Y entonces tú le puedes preguntar, hija, platíqueme, cuando usted se ha sentido más o menos triste, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué piensa? ¿Cómo es esto, lo otro? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Con quién? Etcétera, etcétera. Y entonces utilizamos, jugamos con todos esos tiempos verbales, con los contextos, ¿sale? Entonces, eso nos ayuda a alcanzar la meta y a que ellos vean que ya han hecho algo para estar mejor, aunque sea un poco mejor, ¿sale? Vamos a utilizar esos términos de posibilidades. Sí, de qué puede pasar, ¿no? En vez de utilizar términos definitivos. Sí, entonces eso va a ayudar a poner en duda esa certeza que trae nuestro cliente de que todo está perdido, ¿no? De que no puede con eso. Y nos ayuda a empoderarnos, ¿sí? Y con esto vamos metiendo nuevas ideas, a cambiar poco a poco los marcos de referencia, ¿sí? De nuestros clientes que están llenos de problemas. Entonces vamos a ir como co-creando, como narrando una nueva historia de nuestros clientes. Ellos la van a ir haciendo, ¿no? Con nuestra ayuda. Vamos a ayudarles con este tipo de lenguaje, con este tipo de preguntas. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué vamos a ver también? O sea, aparte de todo eso, bueno, quiero hablarle que algo es bien importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos una visión sistémica, circular, en la solución del problema y creemos fervientemente que nuestros pacientes tienen todo lo necesario para salir adelante y que son los expertos en su problema, pero también en la solución de su problema, pues resulta de que lo que vamos a preguntar es muy diferente. ¿Sí? O sea, en vez de preguntarle, oiga, ¿y desde cuándo comenzó con esto, no? ¿Y cuánto se siente triste y esto y lo otro? Entonces, nosotros preguntamos, ¿no? Oye, ¿y qué cosas nuevas vas a estar haciendo cuando llegues a tu meta? Cuando ya seas esa persona, ya cuando se solucione tu problema. Entonces, esto cambia el chip de la persona, ¿sí? En vez de estarse enfocando en lo negativo, hacemos que se enfoque en una visión positiva hacia el futuro, ¿sí? Y esto es una pregunta presuposicional, ¿no? Vamos a ver muchos tipos de preguntas, ¿sí? Esta es una pregunta presuposicional, donde nosotros presuponemos, ya damos por hecho de que el problema va a estar solucionado y que se va a solucionar, ¿sí? Que va a pasar eso. Entonces, ¿cómo hacer ese tipo de preguntas? Tiene una regla, ¿no? Esas preguntas
tienen la regla básica que deben permanecer abiertas. No es de sí o no. Tienes que hacer una pregunta que permanezca abierta, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes serán los más sorprendidos ahora que tú presentes todos tus trabajos en la escuela? Cuando tú presentes todos tus trabajos en la escuela, y entonces esto, o sea, lo mantiene abierto, ¿no? Y hacen pensar en ese futuro y que sí se va a alcanzar, ¿sí? Vamos a hacer preguntas orientadas a un futuro, ¿sí? Como, por ejemplo, podemos hacer este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué puedes decir? Oye, y cuando yo te vea, cuando terminemos la terapia, yo te dé de alta y tú consigas la meta que te propusiste aquí, y yo te vea dentro de 3 meses, ¿sí? ¿Qué me vas a decir que ha cambiado en tu vida? ¿Qué cosas positivas van a estar sucediendo en tu vida? Y eso motiva a nuestros clientes, ¿sí? A llegar a eso, a seguir haciendo lo que sí les funciona. En estas orientadas a futuros, pues se induce a nuestros clientes a que piensen en un futuro libre del problema, y el cliente va a detallar cómo lo va a conseguir. Y entonces acuérdense que las metas es más fácil y mucho más probable de que se consigan cuando tú las detallas, no cuando generalizas, ¿sí? Puede ser, yo voy a ser, yo voy a ser rico, voy a poner mi consultorio y esto y lo otro. Pero tienes que hacer pequeños pasos, ¿no? Para llegar ahí. Entonces, detállame qué vas a estar haciendo para llegar hasta ahí. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer este tipo de preguntas también, ¿no? Estas preguntas orientadas a futuro tienen sus cualidades, ¿no? Nos van a ayudar, perdón, a encontrar las soluciones al problema que traen nuestros clientes. Se puede también utilizar la pregunta por el milagro, ¿no? Que es tan importante y que Insokim y de Scheisel la introdujeron en este modelo de soluciones, ¿no? Y entonces ahí les voy a enseñar cómo hacer esta pregunta, ¿sí? Y también se les voy a enseñar cómo hacer esta pregunta con lenguaje hipnótico. Porque otra de las cosas que nosotros manejamos en el modelo de soluciones es un lenguaje hipnótico, ¿sí? Y algunas estrategias hipnóticas, como algunas tareas, ¿no? Que les dejamos a nuestros clientes de autohipnosis, aunque no se lo digas que es autohipnosis, ¿no? Pero les das algunas tareas de esta y que ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, también este tipo de preguntas nos van a ayudar a encauzar a las excepciones al problema, que es el meollo del asunto de la terapia breve enfocada en soluciones, ¿sí? Entonces, los encauzamos hacia esas excepciones y cómo las consiguieron, cómo consiguieron que sucediera cuando no se dio el problema, que ellos pensaron que siempre se da el problema en esas situaciones, pero no se dio, ¿no? Entonces los encauzamos a que vean que ellos ya han hecho algo que sí les ha funcionado, ¿sí? También otra es que los clientes encuentran cosas positivas, ¿no? Cuando encauzamos a eso, ¿sí? A que vean esas excepciones de lo que ya han hecho, pues entonces ya ven cosas positivas que han hecho ellos y que han sucedido en ellos y los beneficios que les ha traído, ¿cierto? Entonces, todas estas tipos de cosas vamos a estar viendo y vamos a estar repasando y hasta vamos a hacer ejercicios y todo en este curso, ¿sale? Vamos a hacer preguntas circulares, no es
oye, ¿y por qué le hiciste eso? Aquí la palabra por qué en este modelo, o sea, no tiene cabida. ¿No? Entonces es mejor, si yo le pregunto a alguien, oye, pero ¿por qué haces eso? ¿Qué te lleva? ¿Por qué lo haces? ¿No? ¿Por qué te portas así? No, a mí me da mejor resultado el preguntarle, ¿no? Oye, ¿y qué hace tu papá cuando tu mamá te llama la atención? ¿Qué hace tu papá? Y eso me va a dar mucha información acerca de lo que están haciendo en el sistema. Puede ser, por ejemplo, un ejemplo bien común es que entre más el niño desobedece, los papás menos se apoyan. O entre menos se apoyan los papás, el niño más desobedece, ¿no? Entonces ahí está el meollo del asunto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oye, ¿qué han hecho tus papás? ¿Qué hace tu papá? ¿Qué hace tu mamá? Cuando tú cumples con tus tareas, ¿no? Y entonces nos ponemos, eso me da mucha más información que preguntarle directamente, oye, ¿qué haces cuando cuando ¿por qué haces eso? ¿Por qué no haces tu tarea? O sea, no me da mucha información, ¿sale? Y entonces con este tipo de preguntas circulares sacamos muchísima información. Yo recuerdo que cuando estuve en el Centro de Justicia para las Mujeres trabajando por algunos años y me pidieron el juzgado de lo familiar que fuera escucha de menores, ¿sí? Yo no tenía ni idea de qué se hacían en escucha de menores, ¿no? Pregunté y me dijeron, tú nomás ve y siéntate y si se ocupas y los niños se ponen en crisis, pues tú entras en acción, ¿no? Pero cuando yo escuché el tipo de preguntas que le hacían a los niños, yo dije, oh Dios, y ahí se toman decisiones importantes, ¿no? ¿Quién se queda con la custodia del menor? ¿No? Y esto puede ser fatal, ¿no? El resultado como preguntaban ellos, ¿no? Entonces, me acuerdo que la primera vez dijo la juez, ¿no? Que estaba haciendo las entrevistas a los niños, dijo la juez cuando terminó cuando terminó lo del primer niño, dijo, ya terminé de preguntar y haciendo todo. Y dijo, ¿tienen alguna pregunta? Nos preguntó a los que estamos ahí, porque éramos el psicólogo, la trabajadora social, venía otra persona de derechos humanos, venía, bueno, un montón de cosas, otro del DIF y así, ¿no? Entonces le dije, ¿se puede preguntar? Sí. Y entonces yo dije, no, o sea, porque yo estaba oyendo las preguntas, dije, no, pues eso, ¿qué te dice? ¿No? O sea, estás así como que sí, no, no deja, ¿no? No te da mucha información. Y entonces yo le preguntaba al niño, ¿no? O sea, oye, ¿y qué hace tu mami cuando tu papá va por ustedes? ¿No? ¿Y qué hace tu papá cuando se los lleva? ¿A dónde se los lleva? ¿Y qué hace tu papá cuando están ahí? ¿Sí? ¿A qué juegas con tu papá? ¿Te gusta jugar con tu papá? ¿Sí? ¿Y tu papá le gusta jugar contigo? ¿Y qué hace cuando se los lleva? ¿Quién más está? ¿No? Y entonces los niños empezaban a sacar cuando ya se toma, ya decían, no, pues sí, o sea, que es que el papá, sí, pues se lo lleva y el niño sí le gusta estar con él y todo eso. Entonces los niños comenzaban a decir, no, pues es que, pues nos lleva a la casa de mi abuelita. Ahí está mi abuelita y está él, o sea, llegaron a salir casos hasta de abuso sexual ahí, ¿no? Porque los niños cuando hacíamos este tipo de preguntas circulares, ¿sí? Los niños decían, oye, ¿y con quién juegas? ¿No? Eso es una pregunta directa que también las hacemos, pero es poco, ¿no? Entonces, ¿y con quién juegas ahí cuando está tu abuelita y todo eso? No, pues es que mi abuelita se sale. Y entonces, qué hace fulanito a qué juega fulanito contigo, ¿no? Entonces decían los niños, pues es que eso no lo puedo decir, es un secreto, ¿no? Entonces, alerta, ¿no? ¿Y qué hace tu abuelita y qué hace tu papá cuando fulanito te lleva al cuarto?
No, pues es que ellos no están. Mi papá se va y no regresa hasta el otro día. Entonces ahí se comenzaron a ver muchísimas cosas que si no es por este tipo de preguntas, no salen. ¿Vale? Entonces vamos a hacer también preguntas reflexivas. Las preguntas reflexivas son maravillosas para ponernos a pensar, ¿no? En el futuro, en el presente, en el pasado, en lo que queremos lograr, etcétera, etcétera. Preguntas estratégicas que también a veces nos ayudan, que son confrontativas, ¿no? Por ejemplo, decir, o sea, a veces sí tenemos que hacerlas y decir, por ejemplo, el papá, oiga, ¿hasta cuándo va a permitir que este chavo le tome el pelo? ¿No? Por ejemplo, y eso es algo bien fuerte, los hacen pensar, pero los confrontas con una realidad. Ok, creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, estamos justos para dar unos 15 minutos para preguntas, Muy bien. así que no sé si estás de acuerdo. Perfecto. Entonces, invitamos a los participantes que quieran hacer preguntas a levantar su mano para poder cederles el micrófono. Y les digo de antemano que por favor traten de hacer las preguntas súper precisas y breves para que Araceli pueda alcanzar a responder la mayor cantidad de preguntas posible. Vamos con Víctor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Definitivamente el enfoque de la terapia breve, hablando desde mi experiencia profesional, es la mejor. Es muy bueno por todo lo que usted acabó de decir. Mi única pregunta es si tiene a la mano para poder compartir alguna bibliografía de alguno de los autores que mencionó. Sí, miren, hay un libro buenísimo que yo les recomiendo mucho y siempre se lo recomiendo. Es uno de Vaslavi que es El lenguaje del cambio. Oh, claro. Sí, hay muchísimos, pero muchísimos libros que yo les podría recomendar, sí. Hay otro libro buenísimo que es del doctor Ruperto Charles, que se llama Terapia Breve Efectiva. Y que eso les da paso por paso. Ok. Muy bien. Del primero que había mencionado me había dicho de Paul Vaslavic, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, perfecto. Sí, Entonces, hay muchos, hay muchos, la teoría del cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, o sea, pues sería así como, son muchísimos libros claro, en un material que yo les voy a dar en el curso, ahí van a venir la bibliografía donde yo saco todo esto, ¿sí? ok. Bueno, sería mi única pregunta. Muchas gracias. Muy bien, Víctor. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu pregunta. Vamos con Rocío. Sí, perfectísimo, muchísimas gracias. Dentro de mi acercamiento de la terapia breve, en algún momento en mis prácticas estuve trabajando con un chico que tenía o estaba diagnosticado con TLP. Al momento de yo acercarme con quien era mi supervisor en el momento, justo me comentó que tenía ciertas restricciones este tipo de terapia con ese trastorno. No quiero entrar como tanto en discusión de si es real o no es real, pero justo qué limitaciones llega a tener o si existe alguna Mira, limitación dentro lo que de la pasa, terapia. que, bueno, nosotros debemos estar abiertos también a que muchas veces sí se necesita la medicación, ¿ok? Pero como nosotros somos sistémicos, trabajamos con un sistema, no trabajamos solamente con el paciente identificado, ¿ok? Entonces, haciendo cambios en una parte del sistema, va a haber cambios en todo el sistema, ¿sale? Incluso es una regla básica que los niños y los adolescentes, así igual que los que traen trastornos graves, ¿sí? Por ejemplo, los que están deprimidos o con intentos suicidas o que traen un problema de, ¿cómo te quiero decir? Sí, problemas graves de que hay un retardo mental y todo eso.
Eso, aunque tengan 50 años, pues los vemos con sus familiares, ¿sí? Entonces, en esta parte, yo no creo que haya restricción o que haya esto, porque tú trabajas, o sea, si tu chico no da para más, o sea, y incluso si es un niño, siempre vas a trabajar con la familia, ¿sí? Es una de las, también de las características de este modelo. Siempre vas a trabajar con adolescentes y con niños vas a trabajar con los papás o uno de los padres, ¿sí? En consulta, ¿sí? Claro que vas a dar, si es necesario, damos como tiempos o una terapia para trabajar nada más con el adolescente o con el niño. Pero lo que yo te puedo decir es que como es una visión sistémica y circular, ¿sí? O sea, tú puedes trabajar. Yo he trabajado con esquizofrénicos y yo trabajo con la familia. ¿Sí me voy a entender? O sea, también con el esquizofrénico. A veces voy a tener sesiones solo con el esquizofrénico, pero yo trabajo con la familia, ¿sí? Y de la mano de un psiquiatra. Entonces, o sea, no de la mano, sino que hacemos sinergia, ¿no? Entonces, si tú vas a trabajar, por ejemplo, con este tipo de trastornos, lo maravilloso de este modelo es que tú trabajas sistémicamente y la familia tiene que hacer cambios y se van a dar cambios, ¿sí? Igual, o sea, ¿qué puedes hacer con ese trastorno con otros modelos? ¿Sí me explico? Muchas gracias, Araceli, por tu respuesta. Vamos aquí con la última pregunta de Yael Díaz. Hola, buenas noches. Primero Buenas que nada, noches. buenas noches aquí porque estoy en México. En primera que nada, pues, muy interesante la sesión. Y pues mi pregunta va enfocada más que nada, ya que es enfocada en soluciones, en ámbitos de adicciones, ¿es probable o entraría esta parte de la terapia breve para poder llegar más Sí, rápido a la solución? sí, se trabaja igual. Incluso, o sea, y hablando de estas partes de los libros, hay un libro que se llama espere un momento, esto puede ser un milagro, ¿sí? Entonces, Okay. se los recomiendo, ¿sí? Que ese es para trabajar con adicciones. ¿Sí? Es Muy el bien. modelo de Sí, soluciones para adicciones. ok, sí, sí, es que la verdad, pues sí, no sé, la verdad sí pienso como que enfocar la parte esta, breve para hacerlo un poquito más ágil y sea más Sí, efectiva. sí se puede. Muchas gracias, Yael. Vamos con Marta, la última pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. A mí me gustaría, de favor, si me puede orientar, ¿qué podría trabajar para abuso sexual con terapia breve? Mira, Clómadanes tiene una, ¿cómo se puede llamar? Una estrategia o una técnica de trabajar en el abuso sexual. Clómadanes es de la terapia estratégica, ¿sale? Que va a estar incluidita aquí en este curso que yo les voy a dar. O sea, también tomamos lo mejor de los modelos de terapia sistémica, ¿sale? De terapia breve sistémica. Pero esto, o sea, ella tiene, o sea, la divide en varias sesiones lo que se hace en el abuso sexual, ¿sí? Entonces, miren, se me van los nombres de verdad, cómo se llama el libro, pero bueno, yo se los voy a dar. Pero si les digo, si es efectivo, ¿sale? Solo que hay que hacerle un poquito de adecuaciones, ¿sí? A la cultura mexicana, porque lógico que no es lo mismo, ¿sí? Ellos lo sacaron con cultura de Estados Unidos, de Filadelfia, de donde estaban, ¿no? Pero,
aquí hay que hacerle un poquito de modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en las palabras, en cómo llevar la sesión, porque allá, por ejemplo, esto del abuso sexual, pues lo manejan diferente en las instituciones, Muy bien. ¿verdad? Sí, Y aquí se maneja diferente, entonces sí hay que hacerle un poquito de modificaciones, pero claro que sí. Y yo les puedo decir, se puede. Yo he llevado casos de abuso sexual, ¿sí? Tanto que fueron abusadas, o sea, ya en adultos que fueron abusados en la infancia, como niños abusados sexualmente con este modelo, ¿sí? Y a lo mejor introduzco algunos puntos de la terapia estratégica que es de abuso sexual, ¿sí? Pero no todos, porque no se puede. ¿Ok? Es otra cultura, o sea, es diferente, de verdad. O sea, allá los apoyan, aquí no, o sea, aquí por ejemplo, allá sí tienen la obligación y los apoyan, por ejemplo, gubernamentalmente, las instituciones y todo eso, para que a lo mejor dejen al abusador, pero aquí, o sea, la gente que no tiene que comer y que el abusador es el propio familiar, tío, primo, familiar padrastro. que es el que les da de comer, imagínate nada más, ¿sí? ¿Cómo lo separas? Entonces tiene uno que ver muchísimas, pero muchísimas cuestiones en esa, y cuál es la mejor, ¿no? Tomar ¿Sí? la mejor Pero sí se decisión. ve esa parte de que pues hay que proteger, ¿verdad? Hay que proteger y hay que hacerles como yo les decía en esta parte de que hay que empoderarlos, hay que empoderar a la familia para la protección de esos niños, ¿no? Enseñarles cómo. Ajá. Eso es. Muy amable, muchas gracias. Muy enriquecedora Gracias a ti, la Marta. charla, gracias. Igualmente, Marta, gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, vamos a comenzar entonces con el cierre del seminario. No sé si es que Araceli, ¿quieres dar algún mensaje para cerrar esta sesión? Sí, pues yo les decía, tenemos toda una serie, cómo llevar las sesiones, qué hacer en la primera sesión, qué hacer en las subsecuentes. Hay toda una estructura. A mí me encantaría que pudieran de verdad llevar a cabo este modelo en sus sesiones con sus clientes, con el sistema, porque de verdad que hace maravillas el modelo, ¿no? Yo escribí un libro que se llama Terapia Breve Grupal con enfoque en soluciones, que es para papás e hijos, ¿sí? Y que yo trabajé abuso, violencia intrafamiliar con ese cuando yo estuve en el Centro de Justicia para las Mujeres y lo aprobó el fiscal. Entonces, trabajábamos con eso en terapia grupal y después lo hice para todo, ¿no? Y saqué ese libro y funciona de maravilla. Miren, hasta puedes trabajar con la terapia breve sistémica, con enfoque en soluciones, puedes trabajar en empresas, de verdad, en todo funciona, en instituciones educativas, con grupos, haciendo talleres, en la terapia individual, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con parejas. Funciona en todos los casos y también en todo tipo de problemas. Sí, entonces pues los esperamos en el curso, no se lo pierdan, sí, es el 6 y 7 de julio. Es así, ¿verdad, María Jesús? Sí, el 6 y 7 de julio, sí, justamente. Ok, y pues deja que se me restaure aquí porque no tengo internet, no ha llegado. Algo ha de haber pasado, Sí, no te ¿verdad? preocupes, de todas maneras después vamos a Ajá. ver cómo Entonces, solucionamos eso, no te y preocupes. yo no sé si puedas ahí, ellos te llenan una ficha o algo así, ¿no? Sí, ahora Y se vamos a pasar toda esa se información, no les te puede preocupes. pasar la presentación que me faltó, sí, que Sí, ahí ellas la vamos a ver vieran cómo se las completa. hacemos llegar. No Ok, hay ningún y yo te lo problema. mando a ti, ¿sale? Sí, sí, no hay ningún Ok, problema. un saludo a todos, que tengan una linda noche. Muchas gracias, Araceli. Igualmente, María Jesús, y mucho gusto.
Bueno, Bueno, ¿yo me salgo entonces, o me quedo? Dime, María Jesús. espérame un segundito. Ok, Un segundito y te despido definitivamente. muy bien. Antes de terminar, queremos agradecer la participación a cada uno de ustedes en el presente seminario, como agradecer también a Araceli Martínez por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.